Biblia de corazón. O sea que cuando yo estoy hablando Biblia, no estoy hablando de nada mío. Biblia. Aquel día, allá a la noche, estoy como caletra, ¿no? Pero en realidad está en mi corazón. Y voy detallando y la gente va oyendo Biblia, no va oyendo a Francisco. Biblia. Ahora, dice, ¿cuáles son algunas diferencias importantes entre la Biblia y otros libros según los siguientes versículos? O sea que en tu casa está la Biblia y hay muchos libros. ¿Alguna diferencia entre la Biblia y esos libros que tienes en tu casa? Vamos a comentarlo. Esta pregunta pasará por el filtro de 2 Timoteo 3:16. Dice, ¿no? Timoteo 3:16. Dice que toda escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Así es el 16, ¿no? El 17 dice ya, a fin de que el hombre sea maduro y perfecto y esté para toda buena obra. Ahora, ¿qué es 2 Pedro 1:21? Dice, porque ninguna profecía es traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron de parte del Espíritu Santo. Entonces, bajo estos versículos, ¿cuáles son las diferencias importantes entre la Biblia y otros libros que tienes en tu casa, en la biblioteca que tú conoces? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? La Biblia es ¿cómo añadimos? La palabra de Dios. ¿Cómo? La palabra de Dios. La palabra La Biblia es la palabra de Dios, es la gran diferencia. Aunque esté un libro de medicina, entonces la Biblia es la palabra de Dios. Y los más libros que son meras opiniones de los hombres. O sea, eso. La Biblia es la palabra de Dios, mientras que otros libros son meras opiniones de los hombres o meditaciones. Y no decimos que, por ejemplo, las investigaciones estén mal, pero la Biblia es una verdad mayúscula. Y los demás libros son verdades minúsculas. La palabra de Dios es la verdad mayúscula y es la que tenemos que prestar más atención. Verdad mayúscula con verdad minúscula. ¿Ve? Pero a veces nos comemos las verdades minúsculas, aunque sean nos aprendemos teorías, todo eso, y hablamos de teorías. Ajá, pero realmente aprendemos otros libros, pero no la escritura. Entonces la Biblia es la palabra de Dios, eso lo sabemos. Entonces ahora falta que lo internalicemos, esta semana pasada, ¿qué hemos retenido? ¿Qué hemos aprendido? ¿Más palabra o más opiniones de los hombres? Ahora dice, ¿cómo se escribe la Biblia a sí misma en los siguientes versículos? Mateo 4:4, ¿qué dice? Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cómo completan esta frase? ¿Qué pondríamos ustedes ahí en base a Mateo 4:4? La palabra es como nuestro pan diario. La Pan palabra, para vivir. ¿cómo? O la Biblia. Es como Jesús nuestro pan. dice que no solo de pan vive el hombre, o sea que hay dos alimentos que tenemos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que está hablando de otro alimento que es necesario, que lo estamos descuidando. O sea, es una necesidad que tenemos nosotros, que necesitamos tomar conciencia de eso. Que si no estamos aprendiendo Biblia, estamos escuálidos. Y eso nos ha pasado. Tenemos ya con él casi 37 años y en el ministerio hemos estado enseñando, inclusive el pastor Miguel vio que me ha dado taller de consejería, pero las palabras no retienen. O sea, cuando pasa el tiempo, uno le pregunta, no les quedó nada. Tristemente, por decir un 1% les quedó. Y entonces, si no están reteniendo, es porque no están alimentando. Estamos porque como no tienen costumbre de meditar, pasar de la boca al corazón meditando para que baje, perdón, de la boca a la mente para que baje al corazón
y hagas conforme a Eso, ella. entonces, Y nos convertimos en oidores olvidadizos. está bien, puede ser la palabra como nos está bien, pero es la necesidad que tenemos, una necesidad. Es importante entender esto, es una necesidad. La necesidad como nuestro pan para vivir es necesario, porque vivimos no solo de pan vive el hombre, de toda palabra. Vivimos de la palabra de Dios. Un nacido nuevo necesita alimentarse de la palabra de Dios, ya no es una opción. No se dice, hoy no voy a leer la Biblia. Hoy no voy a aprender, no voy a meditar, pero yo Es leer como la decir, no desayuno, Ajá. no voy a almorzar, ni tampoco voy a cenar. Este es el mismo día que no Y leo vivimos nada. todos cuálidos, pero necesitamos meditar la palabra. Entonces, es la necesidad que tenemos como nuestro pan para vivir, para nuestra vida diaria. Ujú. Ahora, ¿qué dice Pedro 2:2? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que crezcan en liberación y salvación. Mm. Entonces, ¿qué respondemos ahí? La palabra de Dios es nuestra Leche Leche espiritual. 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 Ok, te damos leche espiritual. Espiritual. ¿Qué es Jeremías 15:16? Dice que las palabras fueron halladas. ¿Qué entiendes? Las palabras fueron halladas. ¿Cómo es eso? Recordemos que Josías restauró al restaurar el templo de Jerusalén, los sacerdotes encontraron la palabra de Dios, encontraron los escritos, los libros de Moisés, lo encontraron, y entonces Jeremías, al ver eso, ¿qué hizo Jeremías? Lo devoró. Dice la palabra, ahora sí podemos entenderla mejor. Dice, y las palabras fueron halladas, y yo las comí. Y la palabra es por alegría, por gozo, por alegría en mi corazón. O sea que la palabra es, como le ponemos acá, la palabra es Comida. comida. O sea, literalmente es comida. O sea, no es, esto lo vamos a tomar todo literal, esta respuesta, porque si la meditamos, ya Comida ahora nos gusta. se ha hecho comida para nosotros. Cada día estamos siempre meditando un versículo. Un Ujú. versículo, estamos ahí. Claro, también nos han restado, son 22 historias, y vamos con 3 historias, vamos hasta el capítulo 3 de Génesis recién, ahora nos falta bastante, pero es un alimento. Pero ya aprendimos las primeras. Sí, ya tenemos ya los 3 primeros capítulos de Génesis ya aprendidos, vamos a hacer el cuarto. Entonces, dice acá, entonces, la palabra, o sea, dice, ¿cómo se escribe la Biblia a sí misma en los versículos? Es la necesidad que tenemos como nuestro pan para vivir. La palabra es nuestra leche espiritual y la palabra es comida que nos gusta. Si no nos gusta, Que nos gusta. no estamos depurando. O sea, es delicioso. Comida que nos gusta. Ujú. Ujú. Entonces, Vamos siguiente, vamos a la página 2. Si la Biblia es así diferente de todos los libros del mundo, importante, si la Biblia es así diferente de todos los libros del mundo, ¿cómo debemos usarla de manera diferente? O sea, quiere decir que vamos a usar de manera diferente. Si es diferente, no puede ser igual que cualquier libro. Aquí dice, lee Ezequiel 3:1-3. Vamos a leer acá para ganar tiempo. Acá. Dice, y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Así que abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu y llena tu entraña Miguel. este rollo que te doy, lo comí y fue mi boca dulce como miel. Vamos al versículo 3, el versículo. Pedro, ¿cómo hago yo para participar aquí? Yo sé que hay un pero se me perdió que consejo. ¿Listo? Vamos al 3:10.
Me dijo además, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y escucha con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así dice el Señor Jehová, escuchen o dejen de escuchar. Escuchen lo que estamos hablando hoy o olvídenlo, deséchenlo. Eso ustedes van a elegir. ¿Ve? Dice, escuchen o dejen de escuchar. Eso es la manera diferente que Dios quiere que trajemos con su palabra. Entonces, aquí respondemos. La Biblia no es un libro de referencias. O sea que la Biblia no es de referencia, porque tristemente, desde la cultura judaica, en nuestra cultura cristiana, la Biblia la hemos tomado como referencia. Solo Lutero dijo, solo la escritura se interpreta a sí misma. Entonces, la Biblia no es un libro de referencia, sino... Es pan, es leche, es comida, es nuestro alimento, la leche no adulterada, todo eso es la palabra de Dios. Eso. La Biblia no es un libro de referencia, no es alimento para el alma, es comida para el alma. Es pan para vivir, es nuestra leche espiritual, es la comida que nos gusta. O sea, no hemos dicho nada nuevo, ustedes lo saben todo esto mejor que nosotros. Esto no hay, pero no lo estamos haciendo. Nuestro plan es motivarlos ahora que van a ver realmente, es más, las personas, cuando vayan a Mérida, el pastor Félix, que es el director, el presidente de la Conferencia de Mérida, tiene la obra y se experimentó hace 17 años este proyecto. De los niños a los ancianos y toda persona, y mínimo 20 historias. Si van a Mérida y van a hacer el páramo de la culata, antes del páramo de la culata está la Biblia, la iglesia, Montaña de Salvación, y vean realmente, ahí todos viejitos, todo el mundo habla Biblia, o sea, son Biblias andantes. Es una experiencia grande que... Y predican en las plazas, en los hospitales, todo con historias bíblicas. Eso es una cosa fabulosa. Entonces, por esa razón, es un modelo para reforzar lo que estamos haciendo. Dice entonces, ¿qué dice Moisés? ¿Qué dice Moisés en cuanto? Vimos que dice Ezequiel, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dice Jeremías? En cuanto a la honra que debemos darle a la palabra y cómo motivarnos a retenerla en el corazón y a construir nuestra propia Biblia invisible en el corazón. ¿Qué dice Deuteronomios 3:11 y el 14 al 1? Y dice que este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil ni está lejos. Dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá al cielo y nos lo traerá para que nos lo haga oír y lo cumplamos? Tampoco está lejos, no está al otro lado del mar para que digas, ¿quién irá al otro lado del mar por nosotros y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo obedezcamos? Entonces, Moisés dice en Deuteronomio, dice que no es demasiado, ¿qué? ¿Qué dice Deuteronomio? Que este mandamiento que yo les doy hoy no es demasiado difícil. Difícil. Y tampoco está demasiado lejos. No está en el cielo. Ay, ¿será que alguien tiene que ir al cielo? ¿No? ¿Será que el pastor es el que tiene que ir al cielo y traerme el mandamiento, los líderes? No, no está lejos, ni en el cielo para que digamos que otro vaya, lo baje, lo traiga, me lo haga oír para que yo lo cumpla, ni está al otro lado del mar para que vaya por mí al otro lado del mar y lo traiga por mí y me lo haga escuchar para que yo lo cumpla. Dice, está muy, dice, cerca. Está muy cerca. Está, dice, muy cerca. Boca y en tu corazón. ¿Por qué? Porque tenemos aquí para aprendernos la palabra. Está en tu boca y en tu corazón. Nos motiva Moisés en el Deuteronomio, porque a medida que la hablamos y la meditamos, ¿verdad? Está en tu boca y luego pasa al meditarlo
pasa al corazón. ¿Para que la qué? Para que luego la cumplamos, la obedezcamos, ¿verdad? Entonces, eso nos motiva a Moisés en Deuteronomio 30. No está demasiado lejos, no es demasiado difícil, está en tu boca, está en tu corazón. ¿Para qué? Para que lo cumplas, para que lo obedezcas. Entonces, esa es muy motivador ese pasaje de Deuteronomios. Estamos aprendiendo para verle si aquí a usted con todos estos versículos no le ve la utilidad y la importancia, no solamente para los niños, y qué bueno que una nueva generación se levante con otra perspectiva que se ha perdido porque a los niños a veces se les entretiene con jueguitos y todo y no se les da la palabra, y que yo doy gracias a Dios por esta fundación que está motivada a enseñarla y que la está enseñando, pero está preparándose para llevar con esa leche espiritual no adulterada, ese pan, esa comida a los niños. Pero no solamente, nosotros los adultos, pastores y líderes, debemos dar el ejemplo. Somos los primeros que debemos sabernos las historias, predicar con las historias, predicar con la palabra. Eso es la motivación que queremos darle hoy. Dice que no conocemos un pasaje de la Biblia hasta que podamos. ¿Qué podemos decir ahí? ¿Cuándo sabemos que conocemos el pasaje? ¿Cómo sabe usted que conoce el pasaje? Que se lo sepa. ¿No? Ajá, que se lo sepas, pero ¿cómo puedes? ¿Cómo sabes que tú sabes? Ajá. Cuando lo repites. Cuando lo... Ajá, como lo puedes expresar, sí, repetir, contar, sin sí, tener la Biblia, estar mirando la Biblia o mirando el celular. ¿Cómo sabes que te sabes un pasaje? Bueno, porque tú puedes hablarlo, contarlo detalladamente, ¿verdad? Entonces, cuando contamos lo que dice. ¿Ah? Cuando contamos lo que dice. Exacto. Exactamente. O sea, aquel día, al llegar la noche, Jesús dijo, pasemos al otro lado. Lo estoy repitiendo. Entonces, ¿qué hiciste con ese pasaje? ¿Ves? Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba. O sea, ya esto se hizo. Y había otra barra junto con él. O sea, ya somos Biblia andando en ese pedacito. Exacto. Esta historia ya, él la cuenta un pedazo, yo la continúo porque los dos ya está cerca y ella está en nuestro corazón y ya podemos contarla, como dice aquí. No conocemos un pasaje de la Biblia o una historia hasta que no podamos repetirla, contarla sin necesidad de ver la Biblia o ver el celular cuando tenemos la aplicación de la Biblia, a ver lo que dice. Entonces, probamos que la Biblia, así contándola o repitiéndola, probamos que la Biblia está en el corazón cuando sale ¿de qué? De nuestra boca. De nuestra si no boca. sale nuestra boca, quiere decir que todavía no lo aprendí. O sea, que tengo una idea, hay algo que te trata de algo, pero no lo he aprendido. Fíjate que Jesús a los discípulos, ellos lo meditaban en su corazón, porque no es como que en una película que alguien estaba copiando. Ellos realmente, Dios se encargaba, Jesús se encargaba que los discípulos lo grabaran en su corazón, ¿no? Para que pudieran contarlo. Si no lo grabaran en su corazón, ¿cómo iban a hablar su boca? Entonces, y todas estas historias fueron grabadas de corazón a corazón y el Espíritu Santo la guió para que se perdiera las Biblias, los evangelios. Pero es necesario entonces que si yo lo aprendí, si yo sé un pasaje de la Biblia, si sale en mi boca, si sé Juan capítulo 1 completo, como del 1 al 18, o si yo lo Salmo 23, que todo el mundo sabe, Salmo 23, eso dice, muy común. Entonces, pero la idea es ir construyendo Biblia. El proyecto de este ministerio es construir Biblia en nuestro corazón. Invisibles en nuestro corazón. Biblias invisibles. Sí, sí. Entonces dice, la palabra meditar en el Antiguo Testamento no significa solamente... Sí, esto. Oye, todo eso lo hice. Sí. ¿Qué dicen los siguientes versículos entonces? Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. ¿No dice qué?
que la sepamos un poquito, un versículo, que de vez en cuando llevemos la Biblia a la iglesia y vemos qué versículo leyó el pastor. O la Dice, palabra a mi manera, acomodada. ajá, dice que la palabra de Cristo More en abundancia. en abundancia o abundantemente en nosotros. Entonces, nos damos cuenta con todo esto que hemos leído, lo desnutrido que estamos en la iglesia a veces, porque no mora la palabra en abundancia en nosotros. Y el Salmo 119:11 dice, debemos guardar la palabra en Nuestro corazón. en En mi nuestro corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Verdad? Si estoy pecando es porque no me falta palabra en mi corazón. Claro, porque si no te... Pedro, yo quiero preguntar algo. Ajá. Yo aquí no puedo. Escuché algo ahí. ¿Alguien preguntó? Ok. Dice, entonces, Josué 1:8, ¿qué dice Josué 1:8? Nunca se aparte de tu boca Quería hacer el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Hagas conforme a lo que Lo guardes, no, porque se saltan de guardar a hacer. Eso Así pasa, no funciona. no funciona de meditar a hacer, no funciona. Siempre ese versículo las personas se lo aprenden y lo saltan el guardar. El versículo dice, no se aparte de tu boca, el libro le dice, lo que de día y de noche lo meditarás. ¿Para qué? Para que lo guardes en tu corazón. Cuando está guardado, yo lo puedo hablar, yo lo puedo repetir y es fácil hacerlo. Cuando venga la prueba, cuando venga la situación, la palabra de Dios es la guía que me va a indicar qué debo hacer en una situación, porque va a venir la palabra que es viva y junto con el Espíritu Santo, ayudarme a hacer conforme a ella. Y luego viene lo mejor, que dice Josué 1:8. Solo así serás prosperado, solo así yo voy a prosperar, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No dice, mira, la prosperidad y mira, vas a tener mucha plata, mucha casa, muchos carros, venga, siempre aquí haga todo lo que hacemos a veces, pero no enseñamos a la gente que Josué 1:8 es uno de los versículos potentes para poder ser prosperado. Medita de día y de noche, guarda en tu corazón, haz conforme a ella y solo así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces no es prosperar tu camino y todo te saldrá bien y poner la palabra de Dios a un lado o hacer otras cosas o rituales o cosas que hacemos, sino el meditar la palabra. Es importante el meditar porque en Mateo 13:12 dice, al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. En el original dice así, al que retiene se le dará más y al que no retiene, aún lo que tiene se le va a disipar. Es lógico. Y ciertamente es así. En todo, desde que realmente nosotros, ha sido un versículo lema, o son 8 para el ministerio, para que cuando vayamos, porque el ministerio nuestro se trata de limpiar pescado, o sea, o enseñar a la gente a manejar sus problemas del diario vivir con la palabra. Entonces, motivamos a las personas que están en el ministerio a que retengan los principios de la palabra para aplicarlas a sus problemas del diario vivir, ¿verdad? Entonces, cuando no se retiene la palabra, viene la prueba, viene la lucha y no vamos a tener las herramientas, vamos a obrar conforme a lo que siempre hemos hecho. Los patrones de vida antiguos, las mismas palabras, las mismas acciones, la misma manera de reaccionar con ira, las mismas maneras de hacer las cosas. Pero si retenemos, entonces por eso este ministerio hizo un clip con nosotros, porque nos ayuda y a explicarles, a ver el valor de lo que es meditar y retener, y para nosotros mismos. Fue algo muy hermoso que nos flechó este ministerio también, una experiencia muy hermosa de ver el valor de la meditación. Entonces dice, la palabra meditar en el Antiguo Testamento no significa solamente ¿qué pondríamos allí?
No solamente dice pensar, no solamente es pensar, aunque sabe, cuando a veces yo tengo insomnio o me despierto de noche con preocupaciones, inicio en mi mente a meditar y pensar en la palabra de Dios que disipa mis miedos. Entonces, si estoy aprendiendo de la nueva historia, empiezo a repasar la historia hasta donde me la sé y enseguida mi cuerpo se relaja y puedo seguir durmiendo tranquilo. Sobre todo, mire, les recomiendo a las personas que sufren insomnio, no hay mejor somnífero que la palabra de Dios. O sea, cuando se despierte de noche con preocupaciones, medite en la palabra y verá cómo Dios calma la tempestad de su alma, las preocupaciones, los miedos, el miedo al futuro, el miedo a la escasez, de todas las cosas que pueden venir, porque Dios está al control. Entonces, la palabra meditar en el Antiguo Testamento no significa solamente pensar sobre una cosa y otra. Casi siempre la meditación bíblica también significa hablar en voz alta. Entonces, no solo pensar, sino hablar en voz alta. Significa meditar, ¿verdad? Entonces, aquí dice, ¿cómo podemos meditar la palabra de Dios? ¿Qué hacemos? Podríamos ahí tiempo para hablar. ¿Qué hacemos entonces según esto? Dice, la palabra meditar no solamente es pensar sobre algo una y otra vez, casi siempre la meditación bíblica también significa hablar en voz alta. Entonces, ¿cómo podemos meditar la palabra de Dios? ¿Qué hacemos? Fíjese que Josué 8 es clave. Para los judíos, ellos tienen 3 palabras claves. Shema Israel, Shamar y Yasá. Shema es escuchar con atención, con interés. Es lo que hemos hecho ahorita. Nos hemos esforzado en escuchar la palabra, en retenerla. Y Shamar es guardar el corazón y Yasá es hacerlo. Cuando uno hace, es porque ya lo agarra en su corazón. Eso es tremendo. Todo lo que tú meditas, se te graba en tu corazón y te controla. Yo estaba en Lima, en la casa de mi prima, y vi que unas goteras ahí, y ya el invierno estaba acabando. No medité tanto y pensé en eso, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y dije, no, pero ¿para qué ahorita? Ya viene el verano, será para después. Vino mi hijo y me paré automáticamente, vamos a arreglar el techo, puse a arreglar el techo, que no, y pensé, ya había decidido que no hacerlo, pero como lo había meditado tanto, bueno, me dejé llevar, lo hicimos, muy anticipado. Uno siente que te lleva. Lo que tú meditas en tu corazón y se va en tu corazón va a guiar tu vida. Entonces hay que meditarla para hacerla. Nosotros queremos hacer las cosas sin meditarlo y eso no funciona y no ha funcionado. Y Proverbios dice que los planes bien pensados, esos darán resultado, hasta eso dice. ¿Ok? Así como la vaca ¿cómo hace? Va rumiando, ¿no? Mete la tiene panza, bonete, librilla y cuajar. Libre y cuajar. Aquí nosotros lo aprendimos aquí en Venezuela. Panza, libre, bonete y cuajar. Eran los 4 estómagos de la vaca en la infancia, como nos enseñaban. Y agarramos, masticamos, lo meten en un estómago, a la panza, lo vuelan, lo mastican. A la libra. Lo meten en la boca. Lo mandan al guanete. Y después al cuajar. Ajá. Bueno, entonces, eso es meditar, rumiar todo el día. ¿Usted cree que yo para aprender un versículo para mí es dificilísimo? A mí me cuesta mucho, pero tengo ahora la motivación. No importa que tenga 70, ahora tengo que cumplir 70 en edad, pero yo sé que voy a llegar a cumplir mis 70 en abril, el 21 de abril, vayan ahorrando, voy a cumplir 60 años en cerebral. 70, y el año que viene voy a cumplir 50 años cerebral, con toda garantía, eso es así. Yo ya me estaba envejeciendo, ya estaba ya, pero ya no, ahora veo que el cerebro no envejece si lo usas. Gente pero eso sí, el adulto tiene que gustarle. Al niño se puede obligar que aprenda algo, pero al adulto no se puede obligar. Si le gusta, lo va a hacer. Y ese es nuestro propósito, de que lo que hemos hablado hoy les guste, les motive y lo disfruten y van a ver los grandes resultados. Eso es una cosa, pero fascinante. Y además, yo les decía a un hermano, mira, buscan a un viejito de 90 años para ver cómo podemos poner pilas de 70. Se puede, en un año, se puede. Sí, se puede decir. La Biblia de corazón es todo el contenido de la Biblia que uno puede decir sin ayuda, sin el teléfono, sin la Biblia. O sea, mira en este momento, ¿cuánto de Biblia hay en tu corazón sin que mires la Biblia? Sin que mires la Biblia escrita, sin que mires la aplicación. ¿Cuánto sabes?
¿Cuánto hay en tu corazón? Esto incluye los versículos y pasajes, ¿qué más? Memorizados. Vamos a aprender otro método poco conocido, el método de contar historias. O sea, uno generalmente se sabe pasajes o se sabe versículos, ¿verdad? Pasajes que memoriza, pero esto ahora vamos a aprender historias completas. Fíjense que este tiempo ha sido un tiempo que para el tercer nivel es aprenderse 22, en el primer nivel son seis historias, ¿verdad? Corta. Que 6 historias cortas, que es Jesús calma a la gente, está el endemoniado gadareno, está el paralítico, está la hija de Jairo, Bartimeo el ciego, esas 5 historias. Pero ya en el segundo nivel es cómo ir a predicar a las plazas, a los hospitales, a cualquier lugar, con esas 6 historias, que son muy poderosas porque son historias para la vida, historias para enfermedad, historias para problemas espirituales. Con esa historia que te la aprendas detalladamente, puedes lograr poderosamente llegar a las personas sin necesidad de que digas que eres evangélico, que eres de la iglesia tal, no. Vamos a llegar a la gente para que la gente no se ponga reactiva, sino vamos a contar la historia bíblica, porque la historia es la palabra de Dios, hace el trabajo, es viva y es eficaz. Y el cuarto nivel es cómo aprender historias largas, difíciles. Por ejemplo, la creación, todo el capítulo 1, que son 35. El módulo 3, 35 versículos, el capítulo 2 de todo el diluvio tiene 70 y pico de versículos. Eso también nos toca ahorita aprendernos esa. Entonces son 22 historias, también hay cortitas, muy cortitas, pero esas largas ensanchan nuestras neuronas, las renueva y nos hace que al meditar en cada detalle... Estamos comiendo. Realmente, en 36 años que tenemos, ya para 37 años en el Señor, hemos visto detalles que a veces uno leía a Génesis, detalles tremendos que uno pasa por alto, pero al meditarlo, puede uno ver la riqueza de la palabra de Dios y contarlo. Creo que la hermana tiene deseos de hablar, la hermana Antonia por allí que está, creo que levantando la mano. Bueno, siga mi hermana. Yo, con respecto a lo que decían aquí, pero no había podido intervenir, de cómo podemos meditar en la palabra de Dios. Yo quería que ustedes me aclararan si esto, como yo lo pienso, es así, después de oír todo este bagaje de información. Yo pienso que lo primero que hay que hacer cuando uno toma una historia o algún versículo de la Biblia, pienso que lo primero que hay que hacer es ¿de qué trata? ¿Por qué me impacta? ¿Y qué me está diciendo el Señor que yo haga? ¿Cómo puedo poner en práctica lo que estoy leyendo? ¿Cómo sirve en la práctica? Pienso que así llevaríamos, no se quedaría nada más en memorizar, sino llevarla a la práctica. Aclárenme, por favor. Excelente, es el método inductivo. Sí, nosotros realmente cuando estamos viendo, usamos el método inductivo. Entonces, primero es meditar. Si no meditas y retienes, no vas a poder hacer lo que tú dices, hermana, de ver qué es lo que te sirve para tu vida práctica. Cuando tú las retienes primero, por eso Josué, ¿qué dice Josué 1.8? ¿Qué es lo que dice Josué 1.8, hermana Antonia? Josué 1.8 dice que para vivir con éxito debemos meditar siempre en la palabra de Dios. Dice, nunca se aparte tu boca de este libro de la ley. Ojo, fíjense, claro, hay que ir meditando porque ¿qué viene diciendo este versículo? De que Moisés le dio instrucciones a Josué. Ahí no está hablando de la Biblia ni el libro de Moisés, está hablando de instrucciones. Torá significa instrucción. ¿Ve? Lo que pasa es que habla de instrucción Torá, misvá mandamiento, mishpat leyes y jo que significa ordenanzas. Entonces, para Josué, Moisés le dio un libro de instrucciones
para que se lo aprendiera. Tenía que metérselo ahí y para poder hacerlo. Entonces, igual manera se aplica ahora para la palabra de Dios. Porque Dios dice que more abundantemente la palabra de Cristo. Entonces, vamos aprendiendo, meditando, aprendiendo y también haciendo unas preguntas. Pero la idea es ir aprendiendo. Las dos cosas dan de la mano. Porque si yo no lo entiendo, yo no lo puedo, seré Es calete. que no hicimos el método inductivo. ¿Sí? No hicimos la parte inductiva. Sí. Entonces, lo importante es que cada quien tiene su forma de aprender, de llegar, pero lo importante es que el objetivo de este ministerio es que seamos Biblias andantes. O sea, aprender historias y empezar Y a es construir. imposible porque la instrucción dice que solo harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien cuando tú la meditas día y noche, la guardas en tu corazón y vas a ser conforme a ella. Esa es una promesa de Dios. O sea, como dice la hermana Antonia, ¿cómo hago yo para que se aplique a mi vida? Bueno, meditándola. Cuando la retienes en tu corazón y viene el problema y viene la situación, vas a ver la utilidad de la palabra en esa situación que estás pasando. ¿Cómo la vas a aplicar a tu vida? Pero si no la tienes en tu corazón, no va a venir, el Espíritu Santo te va a dar la habilidad si la tienes en tu corazón para resolver las situaciones y los conflictos de la vida. Porque en la superficie se puede sacar muchas interpretaciones. Realmente estoy viendo los detalles, observando, observación, interpretación y aplicación que se mete inductivo, pero primero observamos y vamos meditando, grabando aquí, entonces vamos conectando con otra parte de las escrituras para que se grabe bien el corazón, entonces se va armonizando.